Buenos días. Estamos iniciando ya nuestra tercera semana del segundo bimestre, nuestro tercer tema. El tema de hoy titula ¿Cómo está compuesta la jerarquía de la iglesia? He visto en alguna de las tareas que ustedes me han enviado que me han puesto un poco la jerarquía ya de la iglesia. A veces ponemos las cosas o las escribimos o las decimos o las vemos sin saber muy bien, digamos, qué papel representa cada uno de los personajes o de las cosas que nosotros estamos colocando. Vamos a ver de qué trata este tema. A ver, dice, ¿cómo está compuesta la jerarquía de la iglesia? Nosotros tenemos ahí una imagen, ¿verdad? Una imagen quizás ya para nosotros un tanto conocida. Si yo te preguntase, por ejemplo, quién es el personaje, a ver, voy a buscar mi puntero un ratito, por favor. Si yo te preguntase, a ver, ¿quién es el personaje de acá? Tú me dirías, a mí sí, lo conozco, es el Papa, ¿no? Y acá sí, todos son igualitos para mí, ¿no? Todos hacen las misas, pertenecen a la iglesia, quizás me dirías, ¿verdad? Pero cuando hablamos de jerarquía, primero tenemos que tener en claro bien qué es este concepto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de jerarquía? ¿Qué quiere decir jerarquía? Jerarquía es una estructura. Ustedes cuando han estudiado todo lo que es las jerarquías o las estructuras del imperio incaico, por ejemplo, han visto, ¿no? Primero a la cabeza, ¿quién estaba? El Inca, quienes seguían, ya al final estaba el pueblo, ¿no? Entonces, esas pirámides que ustedes ya conocen son organizaciones jerárquicas, digamos, ¿no? Esto establece un orden, ¿no? De acuerdo al criterio de subordinación entre las personas, en este caso, ¿no? Entre las personas, ¿no? ¿Cuál es el criterio que se puede notar de esto, ¿no? ¿Quién es superior a quién, digamos, ¿no? ¿Quién es superior, quién es inferior, quién está en la cabeza, quién está en la parte de abajo, quién está en la parte del medio, ¿no? En esta pirámide, digamos, posicional, jerárquico de la iglesia. Entonces, tienes que tener en cuenta esto. Esto es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Quién está en la cabeza de la iglesia? ¿En qué lugar nos encontramos nosotros, ¿no? Vamos a ver, uno por uno. Vamos a la siguiente diapositiva. A ver, en la cabeza, ¿no? De este orden jerárquico se encuentra obviamente el Papa o Sumo Pontífice, el representante de Dios en la tierra, ¿no? El Papa es el obispo de Roma, dice, es quien sigue el papel que dejó el apóstol Pedro, ¿no? Recuerden que Pedro es considerado el primer Papa que nosotros hemos tenido. Y el Papa, cada vez que nosotros tenemos un representante digamos, en esta parte de la jerarquía o en esta parte de la pirámide, ¿no? Donde se ubica el Papa, estamos haciendo representación o sucesión a este puesto que, digamos, dejó Pedro, ¿no? Pues recuerda, el Papa es el representante de Dios, digamos, en la tierra. Actualmente nosotros tenemos al Papa que tenemos acá en la imagen, ¿no? ¿Quién es este personaje muy conocido para nosotros, verdad? Es el Papa o Sumo Pontífice, Papa Francisco, ¿verdad? Cuyo nombre original, o sea, cuyo nombre de él, ¿no? De nacimiento es Jorge Mario Bergoglio, ¿no? ¿Por qué tiene un nombre de nacimiento y cuando es Papa tiene otro nombre, ¿no? Esta ya es una tradición que se maneja, digamos, dentro de la iglesia. Ellos adoptan el nombre de aquellas personas que han influenciado más en su vida. En este caso, imagino que ha sido San Francisco, ¿no? Quien ha influenciado la vida de Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Y por eso es que al ser nombrado Papa tomó el nombre de Francisco. ¿Cuál es la misión del Papa? ¿No? Es guiar a toda la iglesia. Él guía a toda la iglesia en general. Vamos a ver el siguiente. Tenemos a los cardenales. Los cardenales son obispos, ¿no? Que han sido señalados, creados cardenales a través del Papa. El Papa es el que ha nombrado a estas personas cardenales, ¿no? De alguna vez el nombre de cardenal o esta figura de cardenal es un poco
nombrar a unas personas o destacar a las personas, ¿no? Eh, por, por alguna, eh, por alguna virtud en especial, ¿no? Que encuentra el Papa en ellos, ¿no? Estas personas son obispos realmente, ¿no? Obispos que han sido nombrados cardenales, digamos, un puestito más, digamos, ¿no? En esta pirámide, ¿no? Sobre los obispos. Nosotros tenemos obispos en Perú, sí. Tenemos al personaje que estamos viendo acá, que es el cardenal Juan Cipriani, ¿no? Y el cardenal Pedro Barreto. ¿Cuál es la función de ellos? La misma que tenemos toditos, evangelizar, mantener unida a la iglesia. Estas personas son enviadas a diferentes países para guiar, ¿no? Para guiar a toda la iglesia. Recuerda que toda la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de todas las personas bautizadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, un papel importante, digamos, que desempeñan ellos? Es, por ejemplo, cada vez que un papa muere, estas personas, los cardenales, se juntan en una reunión y son los encargados de elegir al nuevo papa. Vamos a ver, ¿todos los países tienen cardenales? No, no todos los países tienen cardenales, ¿no? Es, digamos, un privilegio, ¿no? De Dios que nos ha dado a nosotros, que Perú tenga en este caso 2 cardenales, ¿no? 2 personas que están más cerca de él, ¿no? Que están próximos a ser papas. De estos cardenales sale el siguiente papa, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen. Los obispos, ¿no? ¿Quiénes son los obispos? Obviamente, sacerdotes elegidos por el Papa, a ser consagrados, también como los apóstoles. También, al igual que los demás, son encargados de evangelizar, son enviados a diferentes partes del mundo, tienen se les da una región en particular para que ellos puedan, digamos, como administrar y velar por la iglesia en ese espacio, ¿no? Donde lo designan. Por ejemplo, nosotros aquí en Arequipa tenemos un obispo, que es Monseñor Javier Augusto del Río Alba, ¿no? Él es obispo aquí en Arequipa. Él no es arequipeño, él es de Lima, ¿no? Pero la iglesia lo envía, digamos, a trabajar aquí y es aquí donde el Papa lo nombra obispo, ¿no? Obispo de Arequipa. Vamos a ver, siguiente. Los sacerdotes. Los sacerdotes ahora no son aquellos que nosotros conocemos, con los que tenemos, digamos, más cercanía, porque los vemos cada domingo cuando vamos a las iglesias, cuando tenemos un bautizo, un matrimonio, no una misa quizás de difunto, no una misa de sanación. Son las personas más cercanas quizás a nosotros, ¿no? A las que tenemos más acceso. Estos son hombres que luego de haberse formado 9 años, para ser sacerdote no simplemente necesitas decir yo quiero ser sacerdote, no, ellos tienen una carrera bastante larga por seguir, ¿no? Ellos estudian 9 años, ¿no? Antes digamos, de poder ser sacerdotes, pasan bastantes pruebas, hay algunos que las logran pasar, otros no, se quedan en el camino, pero bueno, al terminar, digamos, este seminario, estos 9 años, ¿no? Son ordenados por un obispo, ¿no? Por ejemplo, el Monseñor del Río Alba, por ejemplo, podría, o es el encargado de ordenar, ¿no? De decirle, digamos, a las personas que han estudiado teología, ¿no? En este caso, los que han hecho los 9 años en un seminario, decirle, nombrar los sacerdotes, ¿no? Ellos en común con el obispo y por ende con el Papa y la Iglesia Universal pastorean la comunidad parroquial, ¿ya? Cumplen obviamente con muchas funciones pastorales que ya pues les son asignadas y que muchos de nosotros conocemos, ¿no? Impartir los sacramentos, también hacer bien social, etcétera. Vamos a ver ahora a los diáconos.
Dice, hay dos tipos de diáconos, los transitorios, hombres que están en proceso para ser sacerdotes y sirven como diáconos por un tiempo determinado antes de su ordenación sacerdotal, ¿no? Estas personas son las que, digamos, han estudiado, pero aún no han pasado todavía ciertas pruebas, están en este proceso, ¿no? Pero pueden servir de ayuda a los sacerdotes, ¿no? Y por otro lado están los diáconos permanentes, que son aquellos hombres casados, ¿no? Que se forman para ser diáconos, pero no son ordenados como sacerdotes, ¿ok? Digamos que dedican parte de su vida a Dios, ¿no? Pero tienen una vida también familiar, ¿no? Que es lo que no sucede, digamos, con estas personas, con los sacerdotes, con los obispos, con el Papa, ¿no? Ustedes saben que ellos no tienen esposas, no tienen hijos, ¿no? Se dedican su vida entera a Cristo, ¿no? Vamos a ver, por último, a ver, ¿qué podemos decir entonces en conclusión? Entonces, todos, ya sea desde el Papa hasta los laicos, ¿no? Hasta la iglesia que somos nosotros, ¿no? Estamos unidos por la comunión, ¿no? Por el bautizo. Además, tenemos la tarea fundamental, ya les he dicho, de evangelizar, ¿no? Evangelizar y orar unos por otros en todo el mundo. En todo el mundo. Aquí tienes una fichita, bueno, espero que la puedas resolver, ¿no? En casa. Simplemente esta es para que pongas, acá dice arrastrar a cada miembro de la iglesia a su lugar correspondiente, ¿no? Obviamente tú vas a arrastrar, ¿qué es lo que vas a escribir? Quizás en el casillero, eh, solamente dónde corresponde, digamos, obispo, ya, ¿cuál de digamos, de estas afirmaciones que están aquí corresponden a la del obispo? Aquí tenemos el caso de religiosos y religiosas. ¿Cuál es la función de los religiosos y religiosas, por ejemplo? Están encargados por Dios del apostolado y de trabajar para que todas las personas no conozcan el mensaje de la salvación. Esta es digamos, la misión de los religiosos y de las religiosas, ¿no? Que hay en todo el mundo. Bueno, espero que te haya gustado el tema. Recuerda, este tema básicamente es para que diferenciemos un poco a las personas que nosotros vemos, no sé si a diario, pero sí en algún momento nos ha tocado verlas, ya sea en las noticias, en los periódicos, ¿no? Y no sabemos muy bien diferenciar qué diferencia a uno del otro, porque todos, no sé, de repente tú los miras con la misma vestimenta, todos lo mismo, ¿qué es un monseñor? ¿Qué es, no sé, no, o qué es, perdón, qué es un obispo? ¿Qué es un cardenal? ¿Quién puede llegar a ser papa? ¿No? Entonces, espero que ya tengas un poquito más clara esta idea, espero que te sirva para seguir en este camino de santidad al que estamos llamados todos, ¿no? Espero que tengas un poco la visión un poco más clara, ¿no? Y que el tema te haya gustado. Los espero la siguiente semana. Nos estamos viendo. Cuídense. Bye.